Salud y Medio Ambiente. Séptimo grado, átomo. Hola, bienvenidos a su programa Aprendamos en Casa, un espacio donde aprendemos por medio de la ciencia cómo funcionan las cosas que nos rodean. Este día hablaremos de un tema muy importante y es el átomo. Comencemos. Observa este objeto. Está formado por átomos, así como todo lo que nos rodea. Si recuerdas, un átomo es la unidad más pequeña que conserva las propiedades y características de la materia. Un átomo no se puede dividir por unidades más pequeñas por métodos químicos. Además, es importante que identifiques las partículas subatómicas de las que está formado el átomo, principalmente el neutrón, el electrón y el protón. ¿Te parece complicado? No te preocupes. Vamos a ver este tema paso a paso, iniciando por un repaso por la historia. Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado explicar todo lo que nos rodea. Uno de los grandes retos era encontrar de qué está constituida la materia. En el siglo V, antes de la era común, Leucipo y Demócrito consideraban que la materia está constituida de pequeñas partículas, denominadas átomos, que eran eternos, indivisibles e indestructibles. Otros griegos como Empédocles y Aristóteles, haciendo uso de la lógica, mas no de la experimentación, consideraban que la materia era continua y no estaba formada por átomos. Esta idea perduró más de 2000 años. Luego, en 1808, John Dalton, químico y físico inglés, buscaba explicar las relaciones de masa que guardan entre sí todas las sustancias y presentó la primera teoría atómica útil para su tiempo. Ahora que conocemos el surgimiento del concepto del átomo, es importante que consideres que, aunque la palabra átomo significa no divisible, en la actualidad se conoce que está formado por dos partes, el núcleo y la capa de electrones. La capa de electrones está formada por electrones y el núcleo se forma por protones y neutrones. A estas tres partículas subatómicas se les conoce como partículas subatómicas fundamentales. Además, los electrones poseen carga eléctrica negativa, son estables y forman parte de los niveles y los orbitales. Su masa es casi despreciable. Los protones tienen carga positiva, son estables y forman parte del núcleo. Finalmente, los neutrones son estables, forman parte, al igual que los protones, del núcleo y no poseen carga eléctrica. Su masa es relativamente superior a la de los protones. Bueno, ya que conoces todo esto, vamos a conocer un poco sobre la teoría atómica. Veamos. Teoría atómica de Dalton. Esta teoría nos dice que los elementos están formados por partículas diminutas, indivisibles e inalterables, llamadas átomos. Además, los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y el resto de las propiedades físicas o químicas. Por el contrario, los átomos de elementos diferentes tienen distinta masa y propiedades. Finalmente, los compuestos se forman por la unión de átomos de los correspondientes elementos, según la relación numérica sencilla y constante. Después de Dalton, a finales del siglo XIX, surgieron ciertos experimentos científicos que permitieron la comprobación de los átomos. Esto ayudó a que después se propusiera un nuevo modelo, el modelo atómico de Thomson. En 1897, J. Thomson
descubrió que los rayos catódicos eran desviados cuando se acercaba un campo magnético positivo. Entonces consideró que la materia estaba formada por cargas negativas, a las que les llamó electrones. El modelo de Thomson es como este budín y en realidad se conoce como el modelo de budín de pasas o budín de pasas, que considera al átomo como una esfera sólida en el que estaban sumergidos los electrones en toda esa masa, como estas pasas. Él lo tomó como la similitud de unas pasas en un pastel, así como ustedes lo ven. No consideró si los electrones andaban por todo esto, sino simplemente sumergidos. Luego surgieron otras teorías. Modelo atómico de Rutherford. En 1911, Ernest Rutherford, empleando una sustancia radioactiva, bombardeó una lámina delgada de oro con partículas alfa y observó que la mayor parte de las partículas atravesaban la lámina, otras se desviaban y algunas regresaban. Entonces concluyó que el átomo está formado por un pequeño núcleo positivo, que la mayor parte de la masa del átomo se ubica en el núcleo y que los electrones se encontraban alrededor del núcleo. Entonces, propuso un modelo de átomo con un núcleo pequeño de carga positiva y cargas negativas orbitando alrededor de este sin ningún orden. Probablemente el modelo atómico de Rutherford te parece conocido, pero este no es el más actual. Ahora conozcamos el modelo atómico de Bohr. En 1913, el físico danés Niels Bohr propuso una modificación al modelo atómico de Rutherford y propuso el modelo de planetario. Este consiste en que las órbitas están cuantizadas. Acá representamos las partículas subatómicas en el núcleo. Entonces, para este modelo atómico, los electrones pueden estar en ciertas órbitas, ya sea en una o en la otra, pero nunca en este punto intermedio. Este modelo tiene ciertas ventajas porque se aplica muy bien para átomos de peso atómico pequeños como el hidrógeno. Entonces, estas órbitas las describe que entre más cerca del núcleo tienen menos energía y al alejarse poseen más energía. La desventaja de este modelo atómico es que no es aplicable para átomos de peso atómico altos. Luego surgieron otros modelos atómicos hasta llegar al modelo atómico actual. Modelo atómico cuántico de Schrödinger. En 1926, Erwin Schrödinger estableció una explicación para las órbitas en las cuales se encuentran los electrones. No solo tomó en cuenta que las órbitas están cuantizadas, sino que tomó en cuenta que los electrones se comportan no solo como partículas, sino que como ondas. Esto dio pie a una nueva posibilidad. El electrón puede estar en cualquier sitio alrededor del núcleo, menos en el núcleo mismo. Hay regiones de ese espacio donde es muy probable encontrarlo y otras donde es poco probable localizarlo. Las regiones del espacio que rodean al núcleo y de donde la probabilidad de encontrar el electrón es mayor se llama orbitales. Muy bien, hemos conocido las diferentes teorías atómicas, así como los modelos planteados. Además, hemos identificado las partículas subatómicas. Ahora vamos a comprobar cómo identificar los átomos por medio de los protones, ya que este es un dato fijo para los átomos de un mismo elemento. Entonces, tomemos en cuenta una X como un símbolo general para un elemento X.
Entonces, tenemos que el número atómico se simboliza como Z y se coloca en el extremo inferior izquierdo. Luego obtenemos que el número másico representado por A está definido como el número de protones más el número de neutrones y se representa en el extremo izquierdo superior. Un ejemplo, tenemos el sodio. El sodio posee 11 protones y tiene una masa atómica de 23. Así que si utilizamos esta ecuación para identificar el número de neutrones, tenemos 23 igual a 11 más los neutrones. Obtenemos que para el elemento sodio posee 12 neutrones. ¿Ves qué fácil es identificar cuántos protones hay en un elemento? Entonces es necesario siempre recordar la simbología. A representa el número másico y Z el número atómico. Ahora te invito a continuar y conocer un dato curioso sobre la relación de los átomos y la tecnología. Continuemos. ¿Sabías que en la actualidad es posible generar imágenes de los átomos en 2 y 3 dimensiones? Incluso es posible hacer girar los átomos y observar sus nubes electrónicas. Esto es posible gracias a 3 tipos de microscopio. Microscopio de exploración de sonda, microscopio de exploración de túnel y microscopio de fuerza atómica. Muy bien, ahora reforcemos lo que es los conceptos de masa atómica y número atómico. Entonces, ¿cuál es el elemento que posee 6 neutrones y su número másico es igual a 11? Para eso vamos a utilizar esta ecuación y nuestra incógnita es el número de protones para identificar cuál es el elemento. Así que al despejar sería A menos el número de neutrones igual al número de protones. Entonces A es igual a 11, número de neutrones 6 y esto nos da 5. Si ustedes en su casa observan la tabla periódica, identificarán que este le corresponde al boro. Otro ejemplo es cuántos neutrones tiene el potasio. Si sabemos que A es igual a 39 y Z es igual a 19. Utilizando la fórmula tenemos A es igual a P más los neutrones. Al despejar nuestra incógnita, obtenemos 39 menos 19. Obtenemos que los neutrones para el potasio es 20. Hemos visto las diferentes teorías y modelos atómicos, desde el planteamiento de que el átomo era una esfera sólida hasta el modelo actual donde presenta una nube de electrones donde es más probable encontrar los electrones. Luego vimos lo que es las partículas subatómicas y la utilización en la tabla periódica. Bueno, hemos llegado al final de esta teleclase. Te invito a visitarnos en la página web para encontrar más información de este tema. Nos vemos en la próxima acá en tu programa Aprendamos en Casa.